y vamos a estar leyendo los últimos 14 versículos del 15 hasta que termine el versículo hasta el 28. Aleluya, 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 aleluya. Qué bueno es servirte a ti, Señor. Cuánto placer da servirte, Señor. Cuánto gozo da servirte a ti, Señor. Cuánto vale la pena vivir para ti. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué Cristo viene una segunda vez? Porque usted lo está esperando. Y tenga la seguridad de que Cristo no es como yo. Nosotros faltamos a veces a nuestra cita, pero Cristo no. Si tú estás esperando a Cristo, ten la seguridad que Él vendrá por ti. Padre, gracias, ayúdame. Quiero glorificarte por medio de esta palabra. Quiero levantar en alto tu nombre, Señor. Te pido que llegue al corazón del que necesite esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdame, me pongo en tus manos. Amén. Póngase cómodo, mi hermano. Esa porción bíblica que usted empezó a leer en el capítulo 15, fíjese cómo comienza. Por eso termina la primera parte del versículo: fue mediador de un nuevo pacto. Cuando usted lea la Biblia, esa parte así, no se quede así. Cuando le diga por eso, pregúntele a la Biblia por qué. No se quede así, porque si se queda así no va a entender. Por eso
fue mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué fue mediador de un nuevo pacto? Los versículos 13 y 14 le responden por qué. Léelo, Nicky. Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dice, si la sangre de los becerros y de las cabras y la ceniza de la becerra de una vaca quemada pueden tener algún efecto en la persona, cuánto más la sangre de Cristo, que es infinitamente superior a todo eso. Dice, por eso es mediador de un nuevo pacto. Y la parte siguiente del versículo que usted leyó, de ese versículo 15, le va a decir el efecto que tuvo la muerte, el sacrificio de Cristo respecto al Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y quiero que lo lea otra vez con Nicky para que pueda entender lo que le voy a explicar de eso, del verso 15. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gloria al Señor. Por medio de la muerte de Cristo, por medio del derramamiento de su sangre, se pagó el precio de todos los pecados que se cometieron bajo el Antiguo Testamento. De todos los pecados que se cometieron bajo el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Por eso, mis hermanos, cuando el adorador iba y le presentaba una ofrenda al Señor, esa ofrenda en sí no quitaba su pecado, sino nada más lo cubría. Pero aunque el adorador no lo hiciera con plena conciencia, era como si él lo hiciera mirando a Cristo, como si estuviera mirando hacia el futuro. De tal manera que aquello que Dios salvó en el Antiguo Testamento, dicen muchos teólogos prominentes que prácticamente lo salvó a crédito. Y tengo que explicarle esto. ¿En qué sentido lo salvó a crédito? ¿Qué es la redención del pecado? Yo le dije en el estudio anterior que redimir a alguien es libertarlo de la esclavitud. Eso se oye feo para muchas personas, pero a mí no me molesta saber que yo era esclavo y que Dios me salvó, Dios me liberó de la esclavitud por medio del pago de un precio llamado rescate. De manera que el precio que se iba a pagar por la salvación de él todavía no se había consumado. El sacrificio de Cristo no se había dado, pero como Dios había decretado desde antes de la fundación del mundo que Cristo muriera por el pecado, y Dios llama las cosas que no son como si fuera, Dios lo salvó, porque aunque ellos no lo hacían con plena conciencia, cuando iban a hacer los sacrificios era como si estuvieran mirando al Redentor que vendría, que será que lo iba a salvar. Así era que Dios salvaba, según el escritor de Hebreo, a la gente del Antiguo Testamento. Cuando ellos iban y hacían un sacrificio para la expiación del pecado, como el sacrificio no le quitaba el pecado, ellos seguían siendo culpables. Ellos seguían siendo culpables. Pero el hecho de llevar un sacrificio por su pecado, reconocía que ellos eran pecadores y que como pecadores merecían la condenación eterna. Ellos lo merecían realmente. Pero ¿por qué Dios los salvaba? Porque ellos lo hacían en fe. ¿Se acuerdan el mensaje de Steven del miércoles? La evidencia más clara de la fe es la obediencia. Entonces ellos obedecían la palabra en fe.
Y por esa obediencia Dios lo salvaba por el sacrificio de Cristo que venía. Qué Dios grande que yo tengo y que tiene misericordia. Bendito sea tu nombre. Dios tiene misericordia. Dios es un Dios grande que tiene misericordia. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Así era que Dios lo salvaba. Era como si lo salvaba a crédito. O sea, el pago de su salvación no se ha consumado todavía, pero como yo lo decreté y todas las palabras que salen de mi boca son en sí y amén, eso tiene que suceder. Y yo lo salvo sobre la base del sacrificio que Cristo va a hacer. Así era que se salvaba en el antiguo pacto. Gloria a su nombre. Versos 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si usted está vivo, tú y yo que tenemos unos añitos ya, si usted está vivo y usted ha hecho un testamento, su testamento no tiene ningún valor mientras usted vive. Usted lo puede romper, lo puede modificar y eso no sirve para nada. El testamento tiene validez, tiene confirmación y entra en vigencia cuando usted muere. Gloria al Señor. Eso es lo que está diciendo el escritor. Tú haces un testamento y mientras tú vives, eso es como si no existiera. Cuando tú mueres, ahí entonces tiene valor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, cuando dos personas hacían un convenio, un compromiso, a eso se le llamaba un pacto. Un pacto. Pero aparte del pacto, por el compromiso, el acuerdo de dos personas, también había testamento. Testamento. Y no era lo mismo un pacto que un testamento, porque en el testamento interviene una persona a favor de uno o de varios que van a heredar o en perjuicio de alguien que debía heredar. Y el pacto es entre dos. El pacto se hace entre dos. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Abraham. Cuando Dios le prometió la tierra de Canaán a Abraham, que le dijo que se la daría como heredad, Abraham le hizo una pregunta a Dios. No era que él dudara de Dios, pero le dije, Señor, ¿y con qué yo conoceré que voy a heredar la tierra? Y Jehová le dijo, mira, tráeme una becerra de 3 años. Tráeme una cabra de 3 años. Tráeme un carnero de 3 años. Tráeme una tórtola y un palomino. Sacrifica todos esos animales. Parte las aves mayores por mitad. Y las aves la pela, pero no la parta. Le voy a decir ahorita por qué no. Gloria al Señor. Y Dios hizo un pacto con Abraham, porque cada pacto que se hacía, para que tuviera validez el pacto, debían señalarse víctimas como garantía de que ambas partes iban a cumplir los establecidos en el pacto. Y aunque los que hacían el pacto estaban vivos, siempre tenía que haber víctimas para que el pacto tuviera validez. En el caso del pacto que Dios hace con Abraham, hubo varias víctimas, pero por lo regular nada más había una en los pactos. Había una víctima, tú y yo hacíamos un pacto y teníamos que matar un animal y partirlo por mitad. Y tú y yo pasábamos los dos por la mitad del animal partido por en medio. Y al pasar por ahí, lo que estábamos diciendo los dos es, cualquiera de tú y yo que no cumpla la parte que le corresponde en el pacto, que Dios lo parta así por mitad y derrame su sangre. Eso era lo que significaba eso. De manera que tanto el pacto como el testamento implicaba
derramamiento de sangre. En el caso del testamento era necesario que muriera el testador para que el testamento tuviera validez. Por ejemplo, usted conoce el testamento que hizo Jacob. En el testamento de Jacob, por ejemplo, al primogénito de Jacob se le despojó del privilegio que él tenía como primogénito, que le correspondía heredar el doble de los otros hijos y ser el sacerdote de la familia, que era Rubén. ¿Por qué se le despojó de esa bendición? Porque se envileció. Se acostó con una concubina de su padre y eso lo convirtió en un hombre vil, indigno de recibir la herencia que le correspondía por ley. Y él fue despojado de ese privilegio. Sin embargo, dos nietos de Jacob, a Efraín y a Manasés, los hijos de José, fueron bendecidos con la misma herencia familiar que le correspondían a los otros hijos de Jacob. O sea que Jacob hizo un testamento en el antiguo pacto. En el antiguo pacto había testamento y también habían pactos entre personas. Y ambos, para ser válidos, requerían el derramamiento de sangre. Le estoy explicando esto despacio porque usted podría encontrar personas de lo que yo le llamo que viven pescando errores en la Biblia, que dicen que en el nuevo pacto quien debía morir fue el Padre, porque dicen el Padre fue el que hizo el testamento y el Padre no hizo un testamento. El Padre hizo un pacto con el pueblo de Israel que está registrado en el capítulo 31 del libro de Jeremías. Y ese pacto incluía a Israel y a todos nosotros, con todo el mundo. Dios lo que hizo fue un pacto, no un testamento. Y usted lo conoce. O sea, que esa es una teología equivocada, realmente. Cuando usted hacía un pacto, un testamento, mientras usted no moría, eso no servía para nada. Gloria al Señor. Y cuando usted hacía un pacto, también tenían que intervenir muerte. ¿Quién? Los animales que se designaran para morir en el pacto. Para el nuevo pacto, Cristo estaba designado a derramar su sangre desde antes de la fundación del mundo. Usted lo tiene ahí en la primera epístola de Pedro. Cristo fue la víctima escogida para que derramara su sangre para que el nuevo pacto tuviera validez y tuviera vigencia. No se deje confundir si usted lee eso por ahí, de que el Padre era el que debía morir. No, el Padre no hizo un testamento. El Padre lo que hizo fue un pacto con la nación de Israel. Está registrado en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 34. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Hay poder en Jesús. Hay poder en Cristo. Se me pasó darle una información, un texto que usted debe tener de la primera información que le di del primer versículo, que es Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. ¿Lo puede leer? Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. O sea, por eso usted se hace la pregunta, ¿y cómo salvaba a Dios en el Antiguo Testamento? Era de esa forma que salvaba. Pues por las obras de la ley nadie era salvo. Por eso es que Pablo le llama a la ley en Colosenses 2:14 el acta de los decretos que era contrario a nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Hay poder en Jesús. En los versos que siguen, en los versos del 18 hasta el 22, el escritor se va a referir al pacto del Sinaí. El pacto que Dios hizo
con la nación de Israel, con Moisés como mediador de ese pacto. Él se va a referir a ese pacto. Vamos a leer los primeros 3 versículos, 18, 19 y 20, para compartir algo con usted. Amén. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El antiguo pacto que Dios hizo con la nación de Israel y tenía Moisés como mediador, también fue confirmado con el derramamiento de sangre de los animales que estaban estipulados, designados a morir por ese pacto. Pero es interesante que nosotros veamos cómo Moisés validó la firma de ese pacto entre los contratantes, en que era Jehová y el pueblo de Israel. Y para verlo, búsquese el capítulo 24 de Éxodo y vamos a ver unos cuantos versículos ahí. Gloria al Señor. Éxodo 24. Lee los primeros 3 versículos. Amén. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. 24. No, diciéndole a alguien que estaba preguntando por el texto. Sigue leyendo, Nicky, disculpa. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Escúcheme bien esto. El antiguo pacto que Dios hace con la nación de Israel y teniendo a Moisés como mediador, también dice el texto, reclamó sangre para su confirmación, para su validez. Pero ¿cómo Moisés lo hizo? Dice la Biblia que Moisés tomó la sangre del pacto y roció con ella el libro de la ley y roció a todo el pueblo, y un altar que Jehová le mandó a Moisés a construir, Moisés lo roció también con sangre. Ese altar en el pacto representaba a Jehová y el pueblo de Israel era la otra parte. Moisés le hace sangre a los dos porque la sangre representaba la obligación que tenían ambos de cumplir el compromiso que habían hecho en el pacto. Recuérdese que el pacto antiguo era convencional. Israel estaba obligado, según el pacto, a obedecer las leyes de Jehová. Y Jehová estaba obligado a bendecir a Israel, subraye esto, si obedecía. La obligación de Israel, obedecer, como ellos dijeron, obedeceremos todo lo que dijo Jehová. Esa era su obligación en el pacto. Y la obligación de Jehová era bendecir a Israel si Israel obedecía. Por eso que cuando usted lee la Biblia, sobre todo el libro de Isaías, el libro del profeta Zacarías, que usted ve que Dios hace promesas extraordinarias a Israel que no se cumplieron. Y usted dice, pero espérate que se van a cumplir en el futuro. No, en el futuro tampoco se van a cumplir. Porque esas promesas estaban condicionadas a que Israel obedeciera algo que no obedeció. Por eso cuando usted lee
Esos poemas que escribió Isaías 40, Isaías 41, consolado, consolado, pueblo mío, la bendición viene, ya han pagado demasiado por su pecado, yo lo voy a bendecir. Y la bendición nunca llegó, fue porque ellos nunca obedecieron lo que tenían que obedecer para que esa promesa se cumpla. Porque el pacto era condicional. Condicional. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Gloria al Señor. Si tú me obedeces, te bendigo. Casi todas. Si no me obedece, no te bendigo. Gloria al Señor. Si me busca, prospera en mí. Crece, te desarrolla. Mi gloria se va a ver en ti. Si no me busca, separado de mí nada puede hacer. Gloria al Señor. Esa fue la explicación que estaba dando mi hermano Leonardo más temprano en la escuela bíblica. Lo que él dijo, claro. Gloria al Señor. Cuando tú estás vivo, tú sabes en la iglesia todo el que está vivo. Cuando está muerto, puede tener a uno ahí al lado tuyo que hiede ya, pero tú no te das cuenta porque el muerto no sabe nada. Hoy, ¿qué sabe un muerto? Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Usted ve gente que vienen aquí que no son cristianos, o quizás si son cristianos, están ajustándose a la vida cristiana. Jehová lo va a traer aquí, pero es para que usted lo desarrolle. Pero para usted desarrollarlo, usted tiene que estar desarrollado. Nadie puede dar lo que no tiene. Gloria al Señor. Nosotros no paramos aquí a hablar de santidad, pero la gente quiere ver también que lo que tú predicas se corresponde con tu vida. No se apure que la santidad destila. La santidad destila. La santidad destila un aceite del Espíritu que aunque no brote como el agua, eso no se puede ocultar. Como dijo Jesús, así como una ciudad sentada sobre un monte no se puede ocultar. Donde está la presencia del Espíritu, eso se tiene que ver. Eso tiene que brotar y la gente lo nota. Gloria al Señor. Cuando Dios traiga a esa gente hay que llenarlos, tienen que llenarse del Espíritu Santo. Pero el que lo instruya tiene que estar lleno. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre, Señor. Hay poder en Jesús. Aleluya. Aleluya. Esa sangre con que roció Moisés al pueblo, roció el libro de la ley y el altar, representa la obligación que tienen las partes contrastantes que hacen el pacto de cumplir las estipulaciones del pacto. Gloria al Señor. Y usted va a leer un versículo, creo que el 21, el 22, léelo a Benique. 21 y 22. Amén. Ajá. Y además de esto, Ajá. roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Ajá. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todos los utensilios que se usaban en el culto, todos los vasos que se usaban en el culto, fueron rociados para purificarlo por la sangre. Usted y yo somos los vasos de hoy, del Nuevo Testamento.
Y de la misma manera que esos vasos del Antiguo Testamento fueron purificados con sangre, usted y yo tenemos que ser purificados con sangre, pero no con la sangre que ellos fueron purificados. Ellos fueron purificados con sangre de animales. Usted y yo tenemos que ser purificados con la sangre de Cristo. Con la sangre de Jesucristo. Tenemos que ser lavados con la sangre de Cristo. Todos los objetos, ahí lo dice, léalo usted en su Biblia. Todos los objetos que se usaban en el culto tenían que ser purificados con sangre. Y usted y yo también. Por eso es que usted ve que Jesucristo en una oportunidad dice que llegará un momento que alguien se le va a acercar diciéndole Señor, y él dice yo nunca te conocí. El que adora a Jesucristo pero no ha sido lavado con la sangre no está haciendo nada. Cristo no lo conoce. Yo le testifiqué a usted en una iglesia que me invitaron 4 veces a predicar. Y las primeras 3 veces Jehová me dijo que no fuera. Fue un compañero del instituto. Y después que yo había terminado el instituto, hacía años ya. Habían pasado años. Él hace un culto especial y me invitó. Yo creo que Carlos andaba conmigo esa vez. Me invitó a predicar. Y Jehová me dijo que vaya. Digo, oh. Y cuando fui, cuando me iban a dar el micrófono, habían dos, yo no me atrevo a decir panelistas, porque no creo que yo sea un panelista. 2 predicadores. Y cuando me dieron el culto, el micrófono para predicar, el Espíritu Santo me lleva para la plataforma donde están los músicos. Y yo veo 2 músicos. Veo uno que está tocando el bajo, un bajo y otro el piano. Y me dice Jehová, son del mundo, mi cielo. Clarito, clarito, mis hermanos. Y yo porque el tipo y yo éramos amigos. Y yo le digo a Jehová que si me lo está diciendo para que yo lo sepa, dice no, para que tú se lo digas. Dice, para eso fue que te traje hoy aquí. Mis hermanos, a veces uno quiere ser profeta, pero a veces hay problemas. Porque el tipo y yo éramos amigos. Y yo lo llamo a él y le digo, fulano, esos músicos son del mundo. No que viven doble vida, porque a veces en la iglesia hay quien vive doble vida. No, ellos eran del mundo. Y él le pagaba para que fueran a tocar. Y Jehová nada más me llevó a eso. Y yo le dije, no te incomodes conmigo porque tú sabes que yo no lo conozco. Tú sabes muy bien que yo no lo conozco. De manera que si yo te estoy diciendo que son del mundo, fue por Jehová que me lo dijo. Y que te lo diga a ti. Mire la importancia que tiene para Dios el hecho de que usted esté apto para ministrarle. A una iglesia que me habían invitado 4 veces y 3 veces me había dicho que no. Y la 4ª vez me fue nada más para mostrarme a eso. No quiero, bueno, yo no le voy a decir de quién se trata. Yo me imagino que Carlos sabe. Mi hermano, y no hace mucho, no hace tanto, que me dijo alguien que nos conocemos entre los 3. Todavía está invitando músicos del mundo a tu casa. Mire, mi hermano, tenga cuidado. Mucho cuidado. Cuando Jehová le dice a usted, no haga esto. Así, porque la Biblia nos dice muchas cosas que no debemos hacer. Pero cuando Jehová le dice puntualmente algo así, no haga eso. Mi hermano, no se mete en eso. Gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. En estos días me dijo alguien que lo conoce. No ha podido abrir a la iglesia. Digo, claro, mi hermano, con Dios no se juega. Gloria a Dios. Todos los objetos, todos los utensilios, todos los vasos que se usaban en el culto en el Antiguo Testamento tenían que ser purificados con sangre. Y nosotros como vasos de Dios también tenemos que ser purificados con la sangre de Cristo. Nadie que no ha sido purificado con la sangre está apto para ministrarle al Señor.
Bendito sea tu nombre. Y el versículo 23 que usted leyó ahí, dice que casi todo lo que se puso, ese casi, tenemos que ver por qué ese casi. Porque parecería que hay alguna excepción, ¿verdad? Porque dice casi todo. Habían algunas purificaciones excepcionales que se podían hacer sin sangre, pero era una excepción. ¿Cuál era la excepción? Tome nota de esto. Le voy a dar el texto, no se preocupe. Cuando una persona era tan pobre que no tenía la capacidad de presentar a una ofrenda de sangre para expiar su pecado, Dios hacía una excepción con esa persona. Y vaya pensando el principio que hay ahí. Eso está en Levítico capítulo 5. Los versos 11 al 13. Cuando usted era tan pobre que no podía comprar ni siquiera un par de palomas, de gorriones, para hacer una ofrenda con sangre. No podía comprar becerro, no podía comprar cabra. Dios le permitía hacer una excepción para expiar su pecado. Busca Levítico 5. Es 5, Nicky. Los versos 11 al 13. Mira a ver si tengo el texto correcto. Sí. Sí. Amén. Ajá. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Déjalo hasta ahí. ¿Usted entendió? Casi todo se purificaba con sangre. Todos los pecados. Ahora había una excepción. Cuando usted era tan pobre que no podía presentar una ofrenda con sangre, llevaba un poquito de harina y con eso Jehová le expiaba su pecado. Usted tiene un principio importante ahí. No hay nadie que no pueda alcanzar la salvación. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Jehová no podía limitar la limpieza del pecado de alguien porque no tuviera dinero. Eso es lo que le dice ese texto. Léalo. Lea más versículos que desde... Para usted expiar su pecado tenía que llevar animales, cabras, carneros. Si era muy pobre tenía que llevar 2 tórtolas o 2 palomas. Si era tan pobre que no podía comprar tórtolas y palomas, que no podía hacer una ofrenda con sangre, usted llevaba un poquito de harina y con eso Dios expiaba su pecado. Gloria al Señor. Eso también nos habla del arrepentimiento. No hay pecado que Dios no puede expiar y perdonar cuando usted se arrepiente. Y no hay nadie que si tiene el Espíritu Santo dentro tenga el corazón tan duro que no se pueda arrepentir. Bendito sea tu nombre, Señor. Esa era la excepción. Por eso que dice casi todo. Digo, ¿y este casi por qué? Hay excepción por eso. La voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. Por eso no creo en la cuestión esa de que de doble predestinación, que Dios destinó a uno para que... No. La Biblia, todo lo que veo en la Biblia me dice lo contrario. Me dice que Dios lo que quiere es que todo el mundo se salve.
Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Nicky, sigue leyendo. Lee los versos 20. Tú leíste el 23, es el 23 que estamos comentando. Lee el 24 y el 25. Yo leí el 22. Lee el 23 y el 24 entonces. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Jesús en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo que le está diciendo ese texto es que el santuario terrenal fue purificado con sangre de animales. ¿Por qué? Porque era una copia, era un retrato del santuario celestial. No era real, era una copia, era un símbolo. Pero que el santuario celestial fue purificado no con sangre de animales, sino con la sangre de Cristo. Pero el problema que me surge ahí es, ¿y por qué necesitan las cosas celestiales ser purificadas? Cualquiera se hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que el trono de Dios necesitara ser purificado? Eso es lo que dice él, que las cosas celestiales fueron purificadas con la sangre de Cristo. Vamos a buscar la respuesta a esa pregunta en el libro de Job, en el capítulo 15. Job, libro de Job, capítulo 15. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Job 15:15. ¿Qué dice Amén. ese texto? Ajá. He aquí, en sus santos no confía. Dice que Dios no confía en los ángeles. Sigue leyendo. Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Qué se esconde detrás de esa declaración? El pecado empezó en el cielo. Santo Dios. El pecado empezó en el cielo. Y en aquel en quien se encontró el pecado por primera vez tenía acceso al trono de Dios. Por eso hubo que purificarlo con la sangre de Cristo. De eso que está hablando Job. Que ni aun los cielos son limpios ante sus ojos. Fueron contaminados por alguien que tenía acceso al trono de Dios. Y había que purificarlo. Por eso es que dice el texto que el santuario terrenal fue purificado con sangre de animal, pero el verdadero santuario fue purificado con la sangre de Cristo. Y cuando usted lee eso, usted se choca. Usted dice, ¿cómo es posible que el santuario de Dios necesitara purificación? Porque allá arriba fue que se produjo el primer pecado. Y en quien se encontró ese pecado tenía acceso al trono de Dios. Y desde ahí ha estado ensuciando todo lo que toca. Manténgase lejos de ese animal. Manténgase lejos, que lo contamina. Bendito sea tu nombre, Señor. Usted entiende el texto, ¿verdad? Ahora lo entiende. Amén. Tremendo, mi hermano. Bendito sea su nombre. Ni aun los cielos son limpios ante sus ojos, dijo Job. Fue contaminado por el pecado, mis hermanos. El pecado empezó allá arriba. Sí. Gloria al Señor. Lee los otros dos versículos, Nicky, de Hebreo. Amén. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote. Dice que Cristo entró una vez al verdadero santuario con su propia sangre.
Y entró no para ofrecerse muchas veces como lo hacía el sumo sacerdote de aquí, que tenía que entrar siempre en el día de la expiación, todos los años. Entraba con sangre de animales para ofrecerla por él y por los otros. Cristo entró una sola vez y para siempre. Porque si hubiera sido que tuviera que entrar permanentemente, tenía que estar de la eternidad sufriendo lo mismo para expiar los pecados de nosotros. Pero el sacrificio de Cristo fue perfecto. Una sola vez y para siempre. Bendito sea tu nombre. Alabado sea. Wow, mira cómo me mira Ángel. Qué bueno está esto, ¿verdad, Ángel? ¿Te gusta, Ángel? Gloria a Dios. Dice que sí, que le gusta. A mí también. Esa sangre me limpió. Unos años antes a ustedes le decían que era yo que estaba aquí, salían toditos huyendo de aquí. Yo no quiero nada con ese hombre. Pero la sangre me limpió. Esa sangre limpia bueno. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo con su propia sangre. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Si aquí hay alguien que no ha sido limpio con esa sangre, no te vayas de aquí sin que esa sangre te limpie. Gloria a tu nombre. Los tiempos están muy difíciles para vivir separados de Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. No es tiempo para vivir separado del Señor. Aleluya. Aleluya. Lo estoy casi soltando ya. Gloria a Dios. ¿Por dónde tú vas, Niki? Leemos el 25. Ajá. Lee el 26 y el 27. Amén. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¡Wow! Para quitar del medio el pecado. Como mediador entre Dios y el pecador, quitó la barrera de en medio, lo que nos separaba de Dios, una cosa llamada pecado. La quitó de en medio por su sacrificio, para que usted no tenga que perderse. El que se pierde ahora es porque lo decide. Gloria al Señor. El evangelio no es tan difícil como aparenta. El evangelio se hace difícil cuando estamos luchando para vivirlo como es. Pero después que usted decide vivir el evangelio como es, no hay nada mejor que esto. No hay nada mejor que esto. Cuando tú te levantas por la mañana y oyes la voz del Espíritu que te dice: mi siervo, mi sierva. Yo no necesito que Dios me diga más nada más mi siervo. Bendito sea tu nombre, Señor. Jesucristo, con su sacrificio como mediador entre Dios y el pecador, quitó la barrera que separaba al hombre de Dios, que es el pecado. Y todo el hombre que pone su confianza en el sacrificio de Jesucristo, dice la Biblia que Dios los regenera. Dios le pone su Espíritu Santo dentro para que le imparta vida espiritual. Y como tiene vida espiritual, tiene la naturaleza de Dios, entonces puede andar en la perfecta voluntad de Dios y ya no está separado de Dios. Ahora está unido con Dios legal y personalmente. ¿Quiénes tienen relación personal con Dios? Aquí haga así. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es bueno tener relación personal con Dios, aunque te regañe. Los regaños de Dios son bendiciones. Son bendiciones. Cuando yo salía ayer para ese encuentro que lo disfruté muchísimo con ustedes, mi hija Esther le dice a Miquella:
de que se monte en el carro. Mami, dame el teléfono. Y Miquella dice, no se lo puedo dar porque voy a usar el GPS y los hermanos me están llamando, que yo qué cosa. Y ella esforzó. Miquella no le dio el teléfono. Y Jehová me dijo, parte de la culpa de que ella esté tan adicta al teléfono la tienes tú. Su pastor tiene que coger un tiempo con ella para dedicarlo a la lectura. Porque el niño que no lee y vive nada más adicto al teléfono después no asimila. No asimila absolutamente nada. Me dijo Jehová, yo no tengo que decírtelo porque tú lo sabes. Tienes que ponerla a dedicar tiempo a la lectura contigo. 3 o 4 días a la semana sin faltar. Hasta que le haga el hábito. Me dijo, todavía está a tiempo. Puede llegar un tiempo en que ya no lo va a poder hacer. Y los efectos negativos van a ser irreversibles. Pero me dijo más. No te sientas mal cuando Jehová te corrige, mi hermano. Es una bendición. Me dijo, yo le digo a ustedes, porque lloro mucho por mi hija. Eso es natural. Me dice Jehová, yo le digo a ustedes, instruye al niño en su camino. Y tú en vez de hacerlo eso, me ora a mí para que yo haga lo que yo te he dicho a ti que haga. Dice, yo no obro así, mi siervo, tú me conoces. Eso fue ayer, mis hermanos. No se sienta mal, mi hermano, cuando Dios le jala la soga. Dele gracias a Dios. Es una bendición que Dios lo corrija. Y si Dios lo corrija, dice la Biblia que es porque lo ama. Porque te ama y está pendiente de ti. Es porque te ama. Es una niña especial, mi siervo, ayúdala. Yo le oro todos los días a Jehová para que haga algo con ella. Que Jehová me dice, yo te dije a ti que haga eso y tú me lo tiras a mí para atrás. Ese es tu trabajo. Eso fue ayer, mis hermanos. Ayer. Gloria al Señor. Y parte del gozo que usted me vio allá era eso. Que Dios me regañó. Cuando Dios me regaña me pongo derecho. Me enderezo. Que tengo temor de Jehová. No quisiera que el mes que venga, el mes que viene me dice, mi siervo, te dije esto y ¿qué ha hecho? No. Y es fácil cuando Jehová te habla. Venía hoy hablando con mi hija eso, preparándola. Tenemos que hacer esto y esto y esto, mi hija. Sí, papi, sí, Dari, sí, está bien. Gloria a Dios. Ahora hay tiempo. La inteligencia artificial y ese tipo de cosas tienen sus cosas buenas, pero son peligrosos. Son tan adictivos como la droga. Mi hija no puede estar 10 minutos sin un teléfono en la mano. Jehová me dijo, eres tú el responsable de eso. Tengamos cuidado nosotros, los sacerdotes de la casa, que Jehová ve. Gloria al Señor. Y dele gracias a Dios cuando le jala las orejas, mi hermano. No le pida nada más a Dios que le diga cositas buenas, que ni tanto cosas hacemos nosotros para que Dios nos diga cositas buenas, mi hermano. Gloria al Señor. Alabado sea tu nombre. Y le digo esto porque quiero estimularlo también a que haga lo mismo, porque a veces nada más queremos testificar lo que nos pone como... No, mis hermanos. Dios es un Dios santo y nosotros estamos muy dañados. Gloria al Señor. Sigue leyendo, Nicky. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Después que el hombre muere, nada más tiene que esperar el juicio de Dios. Cuando usted esté predicando, evangelizando por ahí, a todo el que lo pueda entender, dígale claro, tu vida va a terminar en una corte.
Toda la vida van a terminar en una. Ahora estamos aquí, chévere, aquí, pues ese momento va a llegar. Mire, a ver lo que usted va a decir cuando usted esté ahí frente al Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres, así como los hombres mueren una vez y después el juicio, dice que así Jesucristo también murió una vez para condenar el pecado en la carne y regresará en gloria por segunda vez para buscar a lo que le esperan. Aleluya. Te estoy esperando, Jehová. Con todos los regaños que tú me das, te estoy esperando. Aleluya. Cualquiera de ustedes que no esté esperando al Señor, me gustaría verla en espera. En espera. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. En Dios nada más hay ganar. En Dios nada más hay ganar y ganar. En Dios no hay pérdida. Ganar y ganar. Ganar y ganar. Ganar y ganar. No olvide nada de este estudio, sobre todo lo que vimos al principio, que son de los detalles que a veces se nos escapan del nuevo pacto. Cómo Dios salvaba a la persona en el Antiguo Testamento. No se le olvide eso. Aunque ellos lo hicieran sin plena conciencia, cuando ellos sacrificaban, era como si estuvieran mirando a Cristo. Y por la obediencia de hacer los sacrificios que Dios le ordenaba de la ley, por la fe que mostraban al obedecer, Dios los salvaba por medio del sacrificio que todavía no había llegado. Gloria a su nombre. Eso no es difícil de entender, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso es lo que enseña esta porción de Hebreos. Eso lo enseña con toda claridad. Falta un versículo, Nicky. Amén. Gloria al Señor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. No estén esperando un cordero. Cristo viene en gloria. En gloria. Para consumar la salvación gloriosa de todo el que le espera. Gloria al Señor. Bienaventurado aquel que está esperando a Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. A mí no me está yendo mal aquí, pero yo no tendría problema si me tengo que ir ahora mismo. Ahora mismo. Porque yo sé que él se va y mi nieto Manuel Alejandro también, que está chiquito. Ahora morirme no. Yo digo, si tenemos que, si tengo que elegir entre Miquella y yo para morirse, que me muera yo. Sí, porque Miquella va a lidiar con Etel, yo no puedo lidiar con Etel. Miquella que va a lidiar con ella, no es fácil. Y pregúntale a las madres que tienen muchachitas así para que tú veas. Pregúntale a Fanny que ya ha pasado por ahí. No es tan fácil, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre. Hay poder en Jesús. Hay poder en Cristo. ¿Ustedes están ready? Yo creo que tú estás ready. Tú también. Te puedes poner ready. Si no estás, te puedes poner ready. Te puedes poner ready, pero no te engañes a ti misma. Necesitamos salvación. ¿Quieres salvación? ¿La quieres? Ven para acá. Ven. Ven para acá. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cristo no se alegra de lo que